El niño travieso golpeaba a su perro todos los días, hasta que una tragedia inesperada te dejará en shock y llorando desconsoladamente. Cuando sonó el despertador, Carlos se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Ana. Se vistió apresuradamente, preparándose para un nuevo día. Como director de la empresa, no podía permitirse llegar tarde y dar un mal ejemplo a sus empleados. Bajó las escaleras, salió al patio y se dirigió hacia su coche, pero algo extraño llamó su atención. Frente a él estaba Pedro, el niño vecino que solía ver todas las mañanas, gritando enojado frente a un pequeño perro que no mostraba ninguna señal de agresividad. «Bolina», gritó Pedro con rabia hacia el perro, cuya expresión era de total docilidad. Bolina, un ser amable y leal por naturaleza, dejó suavemente una ramita a los pies de Pedro, mirándolo con ojos grandes y húmedos, como si solo esperara un poco de cariño. «Vete, ya no te necesito», gritó Pedro con una voz que hizo que los perros de los vecinos comenzaran a ladrar nerviosamente. Bolina, sin embargo, se quedó inmóvil, retrocediendo apenas un poco, pero con la misma mirada de esperanza. Carlos, sorprendido y desconcertado, se quedó quieto. Dudó entre subirse al coche para no llegar tarde al trabajo o quedarse para entender lo que estaba pasando. Finalmente, su compasión ganó la batalla. Caminó hacia Pedro, frunciendo el ceño mientras preguntaba: «¿Por qué le gritas al perro? ¿Ha hecho algo malo?» Pedro se dio la vuelta con un tono áspero y claramente molesto. «Ocúpese de lo suyo, señor. Pronto tendré un perro de raza para mi cumpleaños, así que, ¿qué me importa este?» Carlos miró a Bolina. El pequeño perro, ahora con la cola entre las patas, se había echado al suelo junto a Pedro, reflejando una tristeza profunda en sus ojos. Carlos suspiró, hablando con calma pero con un tono cargado de emoción. «¿Crees que un perro de raza te amará como lo hace Bolina? Mírala, a pesar de tus gritos, sigue aquí, lista para estar a tu lado, incluso bajo la lluvia». Pedro se quedó en silencio, evidentemente afectado por esas palabras. En sus ojos se percibía una ligera duda. Carlos continuó: «Déjame hacerte una pregunta. Si tu papá te gritara todos los días, ¿lo amarías y lo esperarías como Bolina te está esperando ahora?» El niño bajó la cabeza, perdido en pensamientos confusos. Después de un momento, murmuró, visiblemente inquieto: «Pero mis amigos en la escuela dicen que tener un perro como este es una pérdida de tiempo. Solo las personas sin amigos necesitan un perro así». Carlos lo miró con una mezcla de empatía y comprensión. Se agachó, poniendo una mano en el hombro del niño. «Cuando yo era pequeño, también tuve un perro. No era de raza, no tenía nada especial, pero me eligió a mí entre todos. Igual que Bolina te ha elegido a ti». Señaló a Bolina, que seguía allí, empapada bajo una ligera llovizna, con ojos que nunca dejaron de reflejar amor hacia Pedro. «¿Quieres saber qué pasó después?», preguntó Carlos con una leve sonrisa, intentando despertar la curiosidad del niño. Pedro, incapaz de resistir la tentación, preguntó de inmediato: «¿Qué pasó después?». Carlos guardó silencio por un momento, su mirada reflejando un profundo arrepentimiento. «Cometí el mayor error de mi vida. Traicioné su confianza». Pedro lo miró con ojos abiertos, sorprendido y claramente intrigado. «Tenía todo lo necesario para mantenerlo a mi lado», continuó Carlos con un tono lleno de pesar, «pero lo dejé ir solo porque escuché las palabras de otras personas. Ese fue el día en que me di cuenta de que había perdido lo más valioso que tenía». Carlos continuó su historia, con un tono de voz más bajo, como si estuviera sumido en recuerdos lejanos. «Un día, un colega de trabajo llegó al pueblo con un perro de raza pura. Tenía todos los papeles en regla, desde su pedigrí hasta su pasaporte. Todos centraron su atención en ese perro. Pedro escuchaba con atención, sin apartar los ojos de Carlos, esperando cada palabra de la historia. Ese perro era perfecto, con un linaje prestigioso. Todos lo admiraban. Y pronto, comenzaron las comparaciones, dijo Carlos, con una expresión melancólica en su rostro. Pipoca, mi perro, fue llamado un simple mestizo.
Esas palabras no solo me lastimaron a mí, sino que también parecían entristecer a Pipoca. Pero lo más doloroso fue que dejé que esas burlas afectaran la forma en que yo veía a Pipoca. Carlos hizo una pausa, luego continuó. Llegó el día de limpieza comunitaria. Todo el pueblo se reunió, y ese perro de raza pura volvió a ser el centro de atención. La gente lo admiraba, elogiando cada detalle, desde su pelaje brillante hasta su forma elegante de caminar. Carlos apretó los labios, como si intentara reprimir el arrepentimiento que lo embargaba. Me sentí abandonado. Toda la atención que antes era para Pipoca ahora se dirigía al nuevo perro. Desesperado, intenté presumir de las habilidades de Pipoca, con la esperanza de que volviera a ganar algo de atención. Pedro se inclinó un poco más, temiendo perderse algún detalle de la historia. Pero alguien en la multitud soltó una carcajada. Dijo, mira, el perro de Carlos, aparte de saltar y tener pulgas, ¿qué más puede hacer? Pedro frunció el ceño, claramente sintiendo el dolor que Carlos había experimentado. Esa frase fue como un golpe directo a mi orgullo, dijo Carlos, con la voz quebrada. En lugar de defender a Pipoca, me sentí avergonzado. Decidí demostrar su valor. Desafié a Fernando, el dueño del perro de raza pura, a jugar con Pipoca para mostrar lo que podía hacer. Carlos suspiró, como si los recuerdos se volvieran más vívidos que nunca. Fernando tomó estiércol de vaca y algunas ramas, y las lanzó hacia Pipoca. Pipoca, pensando que era un juego, corrió felizmente a recoger cada rama, tan entusiasta como siempre. Para Pipoca no era un insulto, sino un momento de diversión. Incluso yo participé, lanzándole más ramas para que las trajera. Carlos se detuvo, mirando al vacío, como si pudiera ver la escena frente a él. La gente comenzó a prestarle atención, luego alabaron la agilidad y la inteligencia de Pipoca. Cuanto más lo elogiaban, más ramas lanzaba yo, y Pipoca corría aún más rápido. Pero entonces, Carlos se detuvo, su voz se quebró. Ocurrió la tragedia. Pedro contuvo el aliento, completamente atrapado en la narración. Carlos tragó saliva y continuó. Después de ese día, volví a casa lleno de rabia. No era una rabia hacia Pipoca, sino hacia mí mismo. Pero en lugar de darme cuenta de eso, lo descargué todo sobre él. Pipoca me siguió hasta casa, moviendo suavemente la cola, todavía creyendo que yo era la persona que más amaba. La voz de Carlos se tornó temblorosa. Y sin embargo, en un arrebato de ira, le grité a Vete. Ya no te necesito. Y entonces, lo pateé. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Pipoca cayó al suelo. Los niños alrededor comenzaron a reír, señalándome a mí y a Pipoca. Pero Pipoca, Carlos bajó la cabeza, con la voz a punto de quebrarse. Solo se levantó, se sacudió, y continuó siguiéndome, con esos ojos llenos de amor y lealtad. El silencio llenó el espacio. Bolina, acostada al lado, gimió suavemente, como si entendiera la desgarradora historia. Carlos se detuvo por un momento, con la mirada cargada de pesar, como si llevara sobre sus hombros el peso de un cielo lleno de arrepentimiento. Nunca olvidaré la mirada de Pipoca después de esa patada, dijo, con la voz ronca. No lloró por el dolor físico, sino porque se dio cuenta de que yo ya no la amaba. Pedro permaneció en silencio, con el corazón encogido. Después de un largo rato, preguntó en voz baja, ¿y qué pasó después? Carlos respiró profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera una daga clavándose en su alma. Esa noche, llovía mucho. El viento soplaba con fuerza. No pude dormir, solo pensaba en lo que había hecho. La imagen de Pipoca, esa mirada, no dejaba de aparecer en mi mente. Su voz se quebró, cargada de emoción, a la mañana siguiente, corría fuera. Tenía que encontrarla. Tenía que disculparme. Pedro, ansioso, preguntó, ¿y la encontraste? Carlos bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, la encontré, pero ya era demasiado tarde. Pedro contuvo la respiración, incapaz de creer lo que acababa de escuchar.
Carlos continuó, con la voz rota, la encontré tendida en un charco. Su cuerpo estaba frío, y ya, no respiraba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dejó de respirar?, preguntó Pedro, con lágrimas rodando por sus mejillas. Carlos habló con un tono pesado, como si cada palabra le costara. Pipoca había muerto. Pedro quedó paralizado, con los labios temblando. No podía articular palabra. Murió porque un palo se le clavó en la boca. Y la patada que le di el día anterior hizo que la herida sangrara más. Perdió demasiada sangre. Carlos hizo una pausa, con la voz temblorosa. Pero tal vez, Pipoca no murió por la herida. Murió de un corazón roto. Porque sabía que la persona que más amaba había traicionado su confianza. Carlos bajó la cabeza, cubriendo su rostro con las manos, dejando que las lágrimas cayeran sin contención. La sostuve en mis brazos, llorando como un niño. Le pedí perdón, pero ya era demasiado tarde. Ya no lamía mis manos, ya no movía su cola ni me miraba con esos ojos llenos de amor como antes. Pedro, aunque pequeño, sintió el dolor y el remordimiento en el corazón de Carlos. Con una voz suave, preguntó, «¿Entonces, te arrepientes?» Carlos levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos pero con una determinación evidente. ¿Arrepentirme? He vivido toda mi vida arrepintiéndome. Y si hay algo que quiero decirte, Pedro, es que nunca cometas el error que yo cometí. Puso una mano sobre el hombro de Pedro, con un tono suave pero lleno de fuerza. Los amigos no se eligen por su raza o apariencia. Los elegimos con el corazón. Y el verdadero amor es la lealtad incondicional, como la que Bolina te tiene a ti. Pedro permaneció en silencio, pero en su joven alma, esas palabras resonaron como una campana que despertaba algo dentro de él. Se levantó rápidamente y caminó hacia Bolina, quien aún estaba allí, con los ojos llenos de esperanza y amor incondicional. Sin dudarlo, Pedro se arrodilló y abrazó con fuerza a Bolina. «Eres mi amigo, Bolina. Y nunca te voy a traicionar», susurró Pedro, con la voz quebrada por la emoción. Bolina apoyó su cabeza en el pecho de Pedro, moviendo suavemente la cola como si entendiera todo. Dos amigos, un niño y un perro, ahora estaban unidos por un lazo invisible pero más fuerte que cualquier otra cosa. «Es mi mejor amigo». Pedro lo dijo con la voz temblorosa, pero llena de determinación. Abrazó a Bolina con fuerza, como si nunca quisiera separarse de su fiel compañero. Carlos estaba cerca, observando en silencio. Esbozó una ligera sonrisa, con una mirada llena de consuelo. «Buen chico», pensó, sintiendo una calidez en su corazón. De alguna manera, sabía que su historia había llegado al corazón de Pedro, ayudándolo a comprender el verdadero valor del amor y la lealtad. Pero al mirar el reloj, Carlos se dio cuenta de que ya estaba tarde para ir al trabajo. Vaya manera de ser un buen ejemplo para los empleados, pensó con una leve risa, con un toque de humor hacia sí mismo. Sin embargo, no se arrepintió en absoluto. Entendía que en la vida hay lecciones más importantes que llegar a tiempo o mantener una imagen profesional. Después de todo, reflexionó en silencio, hay cosas que valen más que la carrera y el éxito, el amor, la conexión y la compasión. La conversación entre Carlos y Pedro no fue simplemente una charla matutina. Fue un recordatorio poderoso sobre el valor de las relaciones auténticas, la lealtad y la responsabilidad. Enseñó que todos cometemos errores, pero lo importante es reconocerlos y corregirlos. En la vida, a menudo nos encontramos divididos entre ser fieles a nosotros mismos y cumplir con las expectativas de los demás. Pedro no fue la excepción. Al principio, amaba a Bolina con todo su corazón. Pero cuando sus compañeros de escuela comenzaron a burlarse de que Bolina no era un perro de clase alta o que no tenía papeles elegantes, el niño comenzó a dudar. «Verás, esto sucede muy a menudo. Por temor a las burlas o al rechazo, a veces intentamos cambiar o abandonar aquello que más queremos. Es un sentimiento difícil y pesado, ¿verdad?» Sin embargo, gracias a la historia que Carlos compartió, Pedro se dio cuenta de que lo más importante es ser fiel a sus emociones y a su corazón. El amor verdadero no se encuentra en la reputación, la apariencia o el reconocimiento de los demás, sino en el vínculo y la lealtad incondicional.
El momento en que Pedro se arrodilló para abrazar a Bolina no fue solo un gesto de un niño, sino un hito importante en su camino hacia la madurez. Fue el instante en que superó el juicio de los demás para escuchar a su propio corazón. Y lo más asombroso de todo fue Carlos. No fue simplemente un adulto observando desde la distancia. Eligió detenerse en la mañana de su primer día como director, un día crucial en su carrera, para ayudar a Pedro a aprender una valiosa lección. Carlos sabía que el tiempo que dedicó a Pedro y Bolina no era un desperdicio, sino una inversión en la bondad. Para muchos, las acciones de Carlos podrían ser difíciles de entender. ¿Quién se detendría a hablar con un niño vecino enojado con su perro cuando está a punto de llegar tarde a un día importante? Pero Carlos no era así. Sabía que momentos como ese, cuando compartimos verdades desde el corazón y ayudamos a otros a ver el valor del amor, son los que realmente dan significado a la vida. Y en ese día, no solo Pedro aprendió una valiosa lección, sino que el propio Carlos sintió que su corazón se aligeraba, como si hubiera logrado redimir en parte los errores de su pasado. Carlos demostró algo importante: cuando estamos dispuestos a preocuparnos por los demás con todo el corazón, dejando de lado nuestras preocupaciones o logros, no solo marcamos la diferencia, sino que incluso podemos salvar una vida. En esta historia, Bolina, el perro leal de Pedro, podría haber estado en un grave peligro. Pero gracias a la ayuda oportuna y la emotiva historia de Carlos, eso no ocurrió. Pero imagina por un momento, ¿qué habría pasado si quien estuviera en peligro no fuera Bolina, sino Pedro? Y si, en un intento desesperado por demostrar algo a sus amigos, Pedro hubiera tomado una decisión equivocada que pusiera en riesgo su vida? La atención y la profunda historia de Carlos ayudaron a Pedro a evitar cometer errores similares. Carlos no solo compartió las lecciones aprendidas de sus errores, sino que también le enseñó a Pedro sobre el valor de la lealtad, el amor y la importancia de tomar las decisiones correctas. Esa historia conmovió profundamente a Pedro. Fue como si despertara algo en lo más profundo de su corazón, haciéndolo darse cuenta de que cada decisión y acción que tomara no solo lo afectaba a él, sino también a aquellos que amaba, especialmente a Bolina. Ese momento de iluminación cambió a Pedro para siempre. Comprendió que el amor y la lealtad de Bolina eran lo más valioso que tenía y que merecían ocupar el lugar más importante en su vida. A partir de ese entendimiento, Pedro decidió cambiar su forma de vivir. No solo empezó a amar más a Bolina, sino que también se convirtió en un amigo más dedicado, cuidadoso y responsable con su fiel compañero. Sorprendentemente, todos estos cambios surgieron de una conversación que parecía tan simple con Carlos. A veces, solo una historia, un momento de comprensión, puede generar una revolución silenciosa en nuestra vida, cambiándolo todo y guiándonos hacia un camino mejor. Al final, son esos instantes llenos de humanidad los que realmente nos definen como personas y trazan el rumbo de nuestra vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te pareció significativa, no olvides dar me gusta, activar las notificaciones y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo.